Hola amigos, hola queridos estudiantes. Vamos a hablar hoy de Kierkegaard otra vez y de Kierkegaard, su dialéctica cualitativa y su relación con la realidad de la subjetividad. Recuerden ustedes que dialéctica cualitativa en Kierkegaard es todo aquello que es opuesto a un razonamiento estático, definido, científicamente conclusivo y que se aplica al establecimiento de las leyes que constituyen la naturaleza del cosmos, incluido en ese cosmos al hombre. Entonces, nada más opuesto al pensamiento de Kierkegaard, para quien la realidad verdadera y única es la existencia humana. Todo lo demás es un anexo que puede ser analizado por el criterio racional de los científicos, por algún pensador racionalista. Pero lo que es verdaderamente fundamental es el estudio de la realidad que constituye al hombre. Entonces, esto ataca directamente a los planteamientos hegelianos de la época a que Kierkegaard era contemporáneo. Ataca directamente esos planteamientos. Vea que he dicho realidad, que es la subjetividad, subjetividad, que es la realidad. Las dos cosas, dialéctica cualitativa. La realidad es la subjetividad es la realidad. Y pueden haber otras realidades, pero la realidad verdadera, fundamental, primaria, desde la cual otras se pueden presumir como realidades y realidades definitivas, es la realidad de la subjetividad en que consiste el ser humano. Entonces, aclaremos los puntos de partida. Primero que todo, la realidad no es un concepto. Hegel diría que la realidad empieza por ser conceptual y termina por ser el englobamiento de una serie de procesos espirituales, a fin de cuentas, en que la realidad se va revistiendo hasta constituirse en el espíritu absoluto, en la idea absoluta. Kierkegaard diametralmente se opone a esto, porque reducir a un eslabón circunstancial del proceso la existencia humana. La existencia humana es el yo de cada uno de nosotros, el yo tuyo, el yo de Pedro, el yo de los hombres que murieron hace miles de años. Cada uno de ellos es un yo, cada uno de ellos es una existencia concreta, una realidad concreta. Esa es la realidad. La realidad no es un concepto. El concepto es la elaboración que hace una mente intelectual tratando de explicarse un fenómeno, porque solo es un fenómeno, y ahí Kierkegaard le da la razón a Kant, solo es un fenómeno de los aspectos de la vida del cosmos, de la realidad del cosmos. Solo un aspecto. Entonces las ciencias explican aspectos. La filosofía, ¿quién sabe qué explica? Dice Kierkegaard. ¿Quién sabe qué explica la filosofía? Pero sí les puedo asegurar, dice Kierkegaard, que la filosofía se empeña en descubrir la verdad y en descubrir una verdad a prueba de errores. Y el planteamiento hegeliano no es a prueba de errores, porque el primer error es creer que el concepto es realidad, cuando el concepto es lo que muere después de una agonía larga, pequeña, y desaparece sepultado. Ese yo es una realidad. El yo apela a una realidad que se constituye en una sumativa de oposiciones, sentimientos, pensamientos, paradojas, experiencias, contradicciones. El yo es el sujeto de las contradicciones. El objeto es el objeto material. El objeto es un objeto mental, el número. El objeto está bien para la epistemología, para la gnoseología, pero no para lo que yo soy, no para la antropología, no para la ontología, no para aquello que es en cuanto que es. Y lo que es
en sí mismo y no por otro, es el ser humano en tanto ser subjetivo. Entonces, usando el lenguaje ontológico, el hombre es el ser subsistente dentro de sí mismo. Subsiste con sus acciones deliberativas que nacen desde su espíritu. Esta subjetividad es totalmente opuesta nociológicamente a la objetividad científica. La objetividad científica se aplica a objetos concretos. Y Kierkegaard ya sabía en su diario La Evidencia y en la primera parte del Postscriptum que se le iban a venir encima a los científicos, los que en ese momento él llamaba positivistas del conocimiento. Se le iban a venir en tropel. Y dice, una gran horda amenaza con apalearme. ¿Por qué digo que la verdad descansa en la subjetividad? La horda de los científicos, de los, término de él, laboratoristas, de la gente que todo lo hace a partir de un método científico, de unos tubos de ensayo y un microscopio. Y agrega a él en forma de sorna, de burla, y de una lupa que es incapaz de reflejar el propio rostro de ellos, que sería el sujeto primario que deberían estar estudiando. La ciencia entonces se dedica a cosas concretas y no puede encontrar la generalidad del hombre, porque encontrar la generalidad del hombre significa calificarlo al final de cuentas de particular. Quiere decir entonces que no hay nada universal sobre el hombre y no hay nada definitivo sobre el hombre. Entonces, ¿qué es lo definitivo en el hombre? Si yo quiero hacer una ciencia del hombre, no, Kierkegaard dice no. No hay nada definitivo, no hay ciencia posible. Pero entonces, ¿qué hay sobre el hombre? Hay aplicación, hay disciplina, hay estudio. Pero ese estudio no es definitivo, es especulativo. Al hombre se le puede estudiar por la especulación. Si queremos entender qué es el hombre, investiguemos sus emociones, investiguemos su razonamiento, investiguemos su evolución a lo largo de la historia, su comportamiento, su conducta, sus contradicciones, su angustia, aquello que lo caracteriza como esencialmente hombre. Y lo que lo caracteriza como esencialmente hombre es su desarrollo progresivo en esos estadios que se llaman su existencia particular. Entonces, esto que ha hecho Kierkegaard en su filosofía es el estudio del hombre. Es su antropología. Y dice, es que existir no es ser una cosa. Existir es algo más que ser el abstracto que no existe. Existir es vivir en medio de problemas. Y la existencia es un movimiento entre la decisión y la pasión. Nada más de parentesco entre una cosa y otra que la pasión y la decisión. Expliquemos la existencia a partir de la decisión y de la pasión. Expliquémoslo en un conflicto de oposiciones. Esta es la vida del hombre. Así se explica. Expliquemos el dominio de lo ético y de lo religioso como el dominio propio de la existencia de cada cual. Y lo único que explica la existencia de cada cual en un sentido radical es cuando ese cada cual se decide a vivir un camino de vida, un estilo de vida. Y el más furibundo que evidencia lo que es la existencia subjetiva es el estado religioso. Entonces el estado religioso es el ejemplo máximo, cualitativamente hablando, del desarrollo de la subjetividad. O sea, donde usted va a encontrar más subjetividad identificada a partir de la decisión y de la pasión, es en el estado religioso. Y alguien diría, pero ¿cómo en el estado religioso hay pasión? No es que la pasión es un pecado, no. La pasión habla del espíritu, de la voluntad, del arrojo de alguien.
Y la decisión habla de la voluntad en el sentido de planificar, de deliberar. Quien se decide a existir en el estado religioso es apasionado. Es tan apasionado que va en contra del grueso de la mayoría. Si la mayoría va por sus distracciones, la mayoría va por el estado del matrimonio, de la ética, del orden social, de la convivencia, el que se decide a ser cristiano debe ubicarse, dice Kierkegaard, existencialmente, subjetivamente, como ser finito en medio de una sociedad que no comulga necesariamente con ideales infinitos y trascendentes. Entonces, que se quiere dedicar a una vida de estilo religioso en una sociedad contemporánea de desarrollo industrial, tiene todas en contra. Porque la gente no reacciona conciliadoramente frente a aquellos que viven de acuerdo al Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es un espíritu de existencia, de sacrificio, de desprendimiento y sobre todo de manifestaciones de amor. Y la sociedad contemporánea de Kierkegaard lo dice en su folletito, Análisis, meditación sobre la sociedad actual. La sociedad actual ha crucificado a Cristo, no una vez, sino desde su razonamiento. Kierkegaard habla del Cristo histórico, el Cristo que ya se ha olvidado, se ha convertido en un Cristo histórico, hegeliano, en devenir, sin voluntad, sin llanto ante el Padre, sin quejas. Porque cuando usted analiza la vida de alguien racionalmente, se convierte en un elemento conceptual y la vida dejó de tener sentido subjetivo. Entonces, si queremos rescatar el valor subjetivo de la vida, hay que rescatar la vida como creación y como espontaneidad. El pensador subjetivo máximo sería entonces el pensador religioso. Y el pensador religioso es un pensador que va de contradicción en contradicción, que va en un estado de premura, porque todo lo acongoja. Y lo acongoja porque es prácticamente inconciliable el mundo religioso que él quiere vivir, el mundo de fe, con el mundo de la razón, con el mundo de los sentidos. Son etapas que él ya superó, son etapas que él descubrió que no son verdaderas en el fondo. Por eso Kierkegaard recomienda que la vida subjetiva sea justificada a nivel objetivo delante de los críticos del cristianismo. Lo mejor que se puede hacer cristianamente hablando es recomendarle a los críticos, analicen objetivamente lo que es la vida de un sujeto cristiano. Analicen objetivamente por qué el hombre mundano, alejado de Cristo, es un hombre disperso en un mundo disperso y destructivo. Analicen por qué las personalidades que no son cristianas son personalidades en relación destructiva, ajena a la relación con el solo Dios. Recordad, dice él, que en medio de los sufrimientos que a diario le vienen al hombre, la subjetividad cristiana tiene una explicación, mas no la vida cotidiana de los alejados del Cristo. La vida cotidiana para un cristiano tiene sufrimientos. La subjetividad cristiana los vive, los experimenta, la desesperación aparece, la angustia aparece y con un poquito de fe se recupera. El cristiano entiende el sufrimiento, pero el que no es cristiano, el esteta, se vuelve loco noches y noches, comete errores de elección una y otra vez. La realidad, la verdadera realidad, no es una realidad de cosas concretas. La verdadera realidad es la realidad de la subjetividad. Por eso la subjetividad es la verdad. Por esto esa subjetividad que es cada uno es la verdad. Y esta verdad que cada uno conoce es consubstancialmente verdad ontológica en tanto verdad ética. O sea, en tanto coherencia de existencia. Si yo he decidido tener específico tipo de acciones humanas y con eso califico mi existencia, mi vida, me he decidido ser calificado de esta manera. Suena un poco al imperativo categórico de Kant. Haced aquello que os identifique
a nivel universal. Si hacéis esto, estáis autorizando para que todo el mundo lo haga. El imperativo categórico como ley universal. El reconocimiento de una primacía moral. Pero dice Kierkegaard, es que esa primacía moral descansa en el espíritu. No descansa en el imperativo, descansa en la voluntad del espíritu que lo coge. Eso es la verdad. La verdad es la subjetividad y la subjetividad es la interioridad de una voluntad que se decide a dar un salto de coherencia en una vida, hacia una vida. Por tanto, la verdad es la subjetividad. La subjetividad es la verdad. La verdad y la subjetividad son la libertad que se decide a actuar de manera coherente. No hay vuelta de página. No hay posibilidad de que sea distinto. Decir que la verdad es un constructo concreto y epistemológico es cierto para un científico, pero en el entendido de los objetos materiales, no el entendido del conocimiento humano, de la experiencia humana. Esa realidad humana que es la construcción diaria de cada uno de nosotros. Eso nace de la subjetividad. Y entonces la existencia no es algo que le pasa al hombre, es el hombre. La existencia es lo que el hombre hace de sí mismo. Es lo que el hombre es, porque es lo que el hombre construyó coherentemente entre sus decisiones, sus acciones y sus frustraciones y por tanto sus oposiciones. La subjetividad es el punto máximo a que llega el descubridor de la dialéctica cualitativa. Yo soy subjetividad y soy una subjetividad que se ha decidido a brincar porque ya encuentra, sinceramente hablando, que no hay un terreno más, no hay un terreno más claro para el hombre que el terreno de la fe. Por eso la verdadera subjetividad reconoce su limitación finita y salta desesperadamente, desesperación, pero confiadamente por la fe, a las manos del infinito. Es un acto lleno de verdad, en una subjetividad que es paradójica, porque es infinita, pero también es objetiva. Es la única verdad fundamental de todas, después de haber descubierto yo, que soy una verdad subjetiva, finita, pero verdad al fin, y que se va no a fundir, como el budismo, con la verdad infinita, sino que va a compartir la intersubjetividad con esa verdad superior. Y esto es rotundamente importante, ¿no? La subjetividad que soy yo va a tener, desde el momento en que realiza el acto de salto de fe, una relación con el infinito divino de persona a persona, intersubjetivo, y que solo tiene su eje de coherencia en la voluntad y en el espíritu que se ha decidido a aceptar eso en la vida personal. Por eso, este salto final, esta manera de ser subjetiva, es absolutamente paradójica. Rompió todas las normas de racionalidad. Un científico le diría si se voló. Está esquizofrénico. Verdaderamente tiene un delirio religioso. Y Kierkegaard diría, efectivamente, credo quiam absurdo. Creo porque es absurdo. Y si es absurdo, mayor seguridad para creer. Es, diría Kierkegaard en el diario, cuando habla de esta parte, dice Kierkegaard, cuando Jesús fue interceptado por un hombre para que resucitara a su hija, Jesús volvió donde el hombre, le miró, y el hombre le suplicó, Señor, con que digas una palabra es suficiente. Y dice Kierkegaard, solo una palabra le basta al que cree. No es necesario mucho tiempo. Un instante es necesario solamente para la salvación coherente por vía de fe. Un instante. Y también agrega en otro pasaje más adelante, como el mismo instante en que Judas se ahorca. Un instante fatal. Un instante de frustración, de desesperación.
¿Quién sabe qué le pasó a Judas por la cabeza? Diría Kierkegaard. ¿Quién sabe qué le pasó? Pero lo cierto es que desesperó y en lugar de ir a encontrar a Jesús que lo iba a perdonar, creyó que Jesús no lo iba a perdonar. Y solo un instante, con solo mirarlo, si todo el mundo lo estaba viendo en el atrio del templo, cómo lo estaban apaleando, lo que estaban diciendo de él, nada más pasar por ahí. Pero Judas se bloqueó, se envolvió en la angustia, en la desesperación. Lo único que tenía que hacer es llenarse de un poquito de valentía, pasar por ahí y bajar los ojos. Y era suficiente, porque él valoraba la palabra que se decía y el gesto con que se actuaba. Hay un pasaje en el diario de Kierkegaard, en el primer diario, uh, de 1843, que ilustra este atrevimiento de creer subjetivamente. Este atrevimiento de decir, yo voy a lanzarme a Dios. Yo sé que yo soy un sujeto finito, pecador, irresponsable, díscolo, que he sido un borracho, un adúltero, etcétera, etcétera. Todo eso lo pone ahí. Y Kierkegaard agrega, pues ciertamente es un estado necesario todo lo que hemos vivido, no podemos desecharlo. Expliquémonos. Es necesario haber tenido que vivir de muchas maneras, incluso aparatosas. Algunas de esas veces, puede decir que he vivido sin padre, entre paréntesis, he vivido sin padre, como un don nadie, ¿no? Muchas veces me he llenado de melancolía, otras veces me he vanagloriado de que soy alguien netamente eterno o poderoso. Y sin embargo, en todas ellas puedo decir que me he atrevido a hacer algo. A veces un deseo, a veces un exceso. Eso es precisamente lo que identifica a alguien que se atreve a ser sí mismo. Actuar de tal manera como un tal que todos los demás le puedan reprochar, ni que fueras Dios. Tú, que eres un ser angustioso y enfermo, un viajero y un trotante que va de aquí para allá, un don nadie que se acerca a veces al llanto, un don nadie que a veces se cree un super yo, un don nadie que a veces espera de él más de lo que todo el universo le podría conceder. Un hombre miserable, un ornamento de alguna pieza de una ciudad, algo que actúa a veces con firmeza y actúa a veces con fuerza. En una palabra, una villana calavera. Y sin embargo, ese ser asqueroso sospecha en el fondo que tiene una pequeñísima oportunidad de poder llegar a ser algo digno de admiración. Y procura, por tanto, deslizarse, aunque sea mínimamente desde su vanidad, superarla y demostrarse a sí mismo, en acto seguido, que poco a poco puede llegar a ser verdaderamente algo más que una tonta estufa colocada en una casa. Algo que podría ser una parcial coincidencia entre un hombre parcialmente devoto, pero absolutamente coherente, que se decide hacer desde sí mismo algo mejor cada día. Por tanto, mi método es sencillamente humilde, darle a cada cosa que genero, que hago, cierta elasticidad, aquella que nace desde mí mismo, y creerla la más bella, la más transparente, a veces tal vez la más impía, la más poco mística, y sin embargo la más bondadosa, la más decorosa, la más simpática, la más importante, porque es parte de mi vida. El sujeto
se decide a crear eso. En cada cosa, una parte de su vida. Que da un beso, una parte de su vida. Que hace un poema, una parte de su vida. Que quebró con Regina Olsen, una parte de su vida. Dios sabrá por qué no lo vio. El sujeto religioso, sujeto máximo de la subjetividad, salta siempre confiadamente y dice, ya desesperé un poquito, ahora esperaré cómo el verdadero maestro, el paradójico maestro, me dice cómo de esta paradoja hace una parte graciosa, decorosa, hermosa, poética de mi vida. Muy bien, amigos, espero haberlos iluminado. Un placer para mí haber conversado con ustedes, saber que existen. Un gran abrazo. Espero que sigan estudiando y adelante. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.